Buenos días, hoy estamos en Puerto de Sagunto y estamos dentro del Puerto de Sagunto, una de las zonas más nuevas y más cotizadas dentro de Puerto de Sagunto. Estamos a unos 20 minutos de Valencia y estamos en La Forja, ¿vale? Tenemos, como podéis ver ya, un pedazo de supermercado al lado, tenemos un colegio aquí, una zona residencial muy chula, tenemos comercios, hostelería, tenemos de todo lo que precisa un barrio para vivir. Y además es una buena inversión y vamos a ver un piso de 3 dormitorios, 2 cuartos de baño, garaje, plaza de garaje y trastero, ¿vale? Nos vemos arriba, hasta ahora. Bueno, pues ya estamos en este bonito apartamento en La Forja. Vamos a empezar por el principio. Esto ya sería un pequeño recibidor y pasamos directamente a una cocina amplia y grande, con zona de galería. Vamos. Aquí tenemos un primer dormitorio, que caben perfectamente 2 camas de 90, como podéis ver. Es bastante amplio. Encontramos ya un primer cuarto de baño completo. Aquí pasaríamos a la habitación principal con baño en suite, armario empotrado. Claro. ¿Está encendida la luz? Sí, vale. Vamos. Otro dormitorio, ya tendríamos 3 con este. Y ya pasaríamos al salón comedor, súper luminoso y con vistas despejadas, que eso da mucha alegría, ¿vale? Y vamos a terminar por aquí. Bueno, pues habéis visto, vamos a terminar como siempre acabamos, ¿vale? Vamos a conjugar las 3 variables, IPZ, inmueble precio zona. Tenemos un inmueble de unos 80 y pico metros, luego lo miramos en catastro los metros exactos. Tenemos 3 dormitorios, 2 cuartos de baño, uno de ellos en suite, un buen salón, mucha luminosidad. El precio está muy acorde a la zona metro cuadrado y además Puerto de Sagunto es una zona en auge totalmente. Y la zona, bueno, pues ya os lo he dicho, zona en auge, consolidada, un buen barrio, centro de salud, comercios locales, o sea, hostelería, tenemos todo. Por lo tanto, si conjugamos bien el IPZ, inmueble precio zona, tenemos una compra redonda como residencial y también una compra redonda como inversión importante. Aquí los pisos alquilan y vuelan, ¿vale? Muchas gracias, nos vemos en el siguiente. Chao.